Y lo mismo que el mundo ha cambiado, el mundo en general, pues el mundo del trabajo también ha cambiado y sigue cambiando cada día. Y hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pensar en nuestro futuro profesional, nuestro futuro laboral. Y estas son las cosas que yo creo que os pueden resultar de más valor en mi charla de hoy. No tanto que os hable de las macrotendencias que están ahí, que está bien entenderlas para encontrar un sentido al entorno donde vamos a jugar, pero hay cosas concretas que están pasando en el mercado de trabajo que tenemos que tener muy presentes. La primera, y lo he puesto así como muy cortito para que sean mensajes que os podéis llevar puestos de la charla. Lo primero es que las empresas mueren más jóvenes. Fijaros, hace años las empresas, en general una empresa, tendía a tener una vida más larga que la vida laboral de una persona. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora todo cambia tan rápido que las empresas se montan, desaparecen, se reconfiguran, con lo que, bueno, pues es lógico que todos vosotros, que además sois todos muy jóvenes, pues una de las cosas que tenéis que asumir es que probablemente a lo largo de vuestra vida laboral tendréis muchas más experiencias, habréis trabajado para más organizaciones diferentes que lo que podamos haber trabajado personas de mi generación o de la anterior. Esto se debe, entre otras cosas, a un fenómeno derivado de esa conectividad de la que hablábamos antes, y es una explosión de innovación sin precedentes. El gráfico que tenéis aquí ahora, que estoy proyectando, representa los registros de patentes en las diferentes oficinas de registros de patentes del mundo. Y veis que el crecimiento es exponencial. Desde los años 80 del pasado siglo, el crecimiento en el número de patentes registradas es exponencial. Y esto tiene mucho que ver con esa conectividad, con esas relaciones internacionales, con esas posibilidades de compartir información que hasta ahora no teníamos. Fijaros la línea verde clara es la Oficina de Registro de Patentes de China. Muchos todavía tienen la visión de que China es un país fabricante low cost, que lo único que hace es copiar lo que hacen otros en Occidente. Pues cada vez menos. Cada vez menos. Todavía en parte puede ser así, pero cada vez menos. Se están poniendo las pilas, ¿no? La línea azul oscura es Estados Unidos. Yo creo que es un buen ejemplo de la salud de la economía estadounidense en el sentido de haber reaccionado a estos cambios del entorno siguiendo una tendencia exponencial de innovación. La marrón, es decir, la que sube mucho y luego baja, es Japón. Curioso, ¿eh? Crece y a partir de los años 90 va para abajo. Es un fenómeno que podría tener que ver con lo que veíamos antes, con un envejecimiento progresivo de su población. Y luego tenemos la línea roja, la pequeñita de abajo, que somos Europa. ¿Qué nos llevamos de aquí? Pues que mientras los nuevos actores de la economía mundial están creciendo en innovación de manera exponencial, nosotros lo hacemos de manera lineal. Con lo cual, el gap cada vez es más grande. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo os voy dejando, si os dais cuenta, yo os voy dando puntos, luego se trata de unirlos. Lo que os comentaba, ¿no? ¿A qué lleva todo esto? Pues a que las empresas se mueran más jóvenes. Esta es la media de vida de las empresas que componen el índice Standard & Poor's 500, las 500 empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos. En los años 60 eran empresas que tenían 60 años de historia, como media. Hoy en día apenas llegan a 20 años de historia, las empresas que forman el Standard & Poor's 500, de promedio. Otro cambio que nos encontramos tiene que ver con la automatización y la digitalización. El progreso tecnológico también está haciendo que muchos trabajos sean desplazados por máquinas. Trabajos que hasta ahora desarrollaban humanos,
pues se están automatizando. Como consecuencia, entre otros fenómenos, pues de que la tecnología cada vez es más barata. Los robots hace unos años, hace unas décadas, eran algo prohibitivo. Una empresa industrial, pues para comprar un robot se lo tenía que pensar mucho para automatizar un proceso de producción, una línea de montaje, un proceso de fabricación. Hoy en día, pues ya tenemos soluciones como este señor que veis aquí. No es un señor, es un robot, se llama Baxter. Está creado por una empresa de Estados Unidos que se llama Rethink Robotics y es un robot que vale $20.000. A la empresa automatizar un proceso le cuesta menos que comprarse una furgoneta. Baja el precio de la tecnología, con lo cual hay más incentivos para que las empresas automaticen un número mayor de procesos. Además, Baxter pues tiene la gracia de que no necesitas saber de programación de autómatas para poner a funcionar esto. Este es un robot humanoide que aprende como un niño. Tú lo sitúas en el lugar de tu línea de producción que quieras automatizar y le enseñas agarrándole los brazos y acompañándole a que realice el movimiento. Y a partir de ahí, él ya lo hará solo. Bueno, y esto en el mundo de lo físico, porque digáis, bueno, sí, pero es que hay muchas profesiones, o la profesión que yo tengo, esto nunca será posible, no llegará a ser automatizada. Bueno, tenemos, más allá de la robótica, todo lo que son los avances en el campo de la inteligencia artificial. Estamos hablando de soluciones como, por ejemplo, una solución que se llama Narrative Science, que lo que hace es tomar datos numéricos y transformarlos en narrativas, transformarlos en historias. Imaginaos un partido deportivo, ¿no? Un partido de fútbol, un partido de básquet. Son eventos altamente cuantificados. Tenéis un montón de datos. No hay más que verlos hoy en día. Todos los ratos salen números por todos lados. Pues estos señores han desarrollado un software que lo que hace es tomar esos datos y transformarlos en una narrativa, en una historia. De forma que muchas crónicas deportivas que encontramos en Internet hoy en día no están escritas por humanos, sino por uno de estos softwares. Y lo mismo crónicas bursátiles. Se puede analizar la evolución de un valor a lo largo del tiempo y a partir de ahí pues crear un texto que al final tiene mucho más impacto que lo que es una tabla numérica o un gráfico o incluso una infografía, ¿no? Ahora que están más de moda. Consecuencia de todo esto, lo que se llama el gran desacoplamiento. Estamos asistiendo a un fenómeno sin precedentes en nuestra historia reciente, pero con precedentes en la historia más lejana, que es la separación entre lo que sería el empleo y la producción, vamos a llamarla así, la generación de riqueza. Para generar la misma riqueza necesitamos menos personas. Y así vemos que hay economías que están saliendo ya de la crisis, donde igual lo que es la generación de riqueza sigue para arriba, pero sin embargo esto no ha tenido un reflejo en el empleo. Entonces nos encontramos ahí en un desacoplamiento que también pues, nos despista, nos descoloca. Antes, cuando crecía la economía, pues crecía el empleo. Ahora ya no es tan así, especialmente en esos sectores que son más susceptibles de automatización que otros. Eso es lo de Narrative Science que os comentaba antes. Human Insight at Machine Scale. Cosas que nos encontramos, y esto es bueno que lo tengáis presente, ocupaciones diferentes. Ya no vamos a trabajar en lo mismo. Hasta ahora trabajábamos pues, en cosas muy concretas, en profesiones de toda la vida. Pues muchas de esas profesiones ya no van a estar ahí. Otras sí, ¿eh? Ojo, tampoco estoy hablando de que esto sea el fin del mundo, pero sí que va a haber un cambio muy grande en la topología de ocupaciones que vamos a encontrar en el mercado laboral. Va a haber un retroceso de las ocupaciones rutinarias, vamos a llamarle así, ocupaciones que se pueden traducir en una serie de reglas, en una serie de algoritmos, en una serie de procedimientos, que esto antes o después pues, acabarán siendo automatizadas.
Y va a haber un crecimiento, en cambio, de lo que son las ocupaciones no rutinarias. Ocupaciones que hoy por hoy pues no puede hacer una máquina y vamos a hacer nosotros. También va a haber un crecimiento de ocupaciones relacionadas con todas estas nuevas tecnologías, con este mundo cuantificado en el que vivimos. El científico de datos, la Harvard Business Review decía pues hace un par de años que sería el trabajo más sexy del siglo XXI, científico de datos. Pero quien dice científico de datos dice diseñador de aplicaciones para móviles, diseñadores de simuladores. Hay un montón de nuevas profesiones asociadas con estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Y muchas veces las empresas que necesitan este tipo de especialistas se las ven y se las desean para encontrarlos. Lo cual es un poco paradójico, ¿no? Estamos en un contexto de desempleo elevado, pero al mismo tiempo pues faltan especialistas en determinadas tecnologías, ¿no? Otra tendencia que estamos viendo cada vez más en más empresas es que se empiezan a valorar diferentes capacidades. Ya no basta con que tú seas una persona que sigue las instrucciones al pie de la letra, que haces bien tu trabajo, que la revolución industrial, el perfil que representa Stakhanov. No sé si habéis oído hablar alguna vez del término stajanovismo, ¿no? Que viene del nombre de un obrero soviético que era la persona pues, que más carbón sacaba de las minas. Le dieron la condecoración, lo nombraron héroe de la Unión Soviética, porque reunía todas las cualidades que se esperaban que tuviera un trabajador en la Unión Soviética. Bueno, esas cualidades estaban muy bien en aquel contexto. Hoy en día eso no nos aporta valor, no aporta valor a una diferencial a una organización. Estamos hablando de unos contextos de trabajo radicalmente diferentes en los que lo que se le pide a la gente, lo que se espera de la gente es pues iniciativa, es creatividad, es pasión, son todas esas habilidades relacionales, capacidad de influencia, todas estas cosas que las máquinas no llegan. Fijaros, ¿no?, cómo se compara lo que sería el contexto de trabajo de la mina que veíamos en la ilustración anterior con esta. Este es el centro de diseño de Fiat. Creatividad, espacios abiertos. Y es el centro de creatividad de Fiat que curiosamente no está en Italia. ¿Sabéis dónde está esto? Está en Sao Paulo. Está al otro lado. Si seguimos por aquí un poquito, pues al otro lado del océano tenemos el centro de creatividad global de Fiat. Y todo esto nos lleva a una situación que puede ser beneficiosa o puede ser, como todo, estamos hablando de un mundo ambivalente, un mundo ambiguo, que es el escenario de guerra por el talento. Si tenemos la suerte de estar en ese grupo de profesiones altamente demandadas, bueno, oportunidades hay todas las que queramos y más. Pero si nos salimos de ahí, pues lo tenemos complicado. Una de las cosas que están observando las empresas es lo que se representa en este gráfico, que es un fenómeno muy curioso propio de los trabajos complejos. Estamos en un mundo de trabajos complejos, ¿no? Que decíamos, los trabajos no complejos, chico, van a acabarse automatizando o van a quedar en el otro polo del mercado. Cada vez vamos a trabajar en trabajos más complejos. Trabajos en los que no vamos a tener una descripción de puesto de trabajo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, sino que va a ser mucho más habitual que decir, oye, mira, yo te contrato para esto, para esta misión, este es el fin de tu trabajo, arréglatelas como puedas, búscate la vida, moviliza tus recursos. Esto cada vez es así. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que la diferencia entre lo que nos aporta una empresa, un trabajador excelente, y lo que nos aporta a una empresa un trabajador promedio, hoy en día esa diferencia es mucho mayor de lo que era en el entorno industrial. En un entorno industrial donde todo está arreglado, el mejor de tus trabajadores sí que es verdad que te aporta más que un trabajador promedio, pero relativamente un poco más. En el mundo, en este nuevo escenario de la economía de la creatividad, del conocimiento, donde no está todo establecido, donde gran parte del trabajo consiste precisamente en crear tu trabajo, lo que se llama el job crafting, pues esa diferencia es muchísimo mayor.
Con lo que para cualquier empresa, para cualquier organización, hoy en día, contar con los mejores es mucho más crítico que lo que era antes. Esta es una de las razones por la guerra, de esta guerra por el talento, ¿no? Vamos a buscar a los mejores, de lo que sea, pero yo quiero tener a los mejores. Y las compañías que quieren competir en este mundo global, pues están buscando a los mejores. O sea que si son los mejores de algo, pues lo tenéis bien. Luego está lo que os decía antes, ¿no? Esta diferencia, esta polarización que se está produciendo como consecuencia de la automatización progresiva de muchos procesos y de la irrupción de nuevas tecnologías. Aquí esto es un gráfico elaborado por McKinsey & Company, donde hacían una previsión de que a nivel global, en el año 2020, habría un déficit de entre 16 y 18 millones de trabajadores altamente cualificados. Y sin embargo, pues sobraría mucha gente en el segmento intermedio del mercado, que son normalmente los más afectados por esos procesos de reestructuración en los que se eliminan escalones intermedios de las organizaciones, de automatización, etcétera. Claro que esto no quiere decir que ese déficit lo tengamos aquí al lado, lo que decíamos antes. El centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando, con lo que ese déficit no necesariamente vamos a tener la suerte de que suceda en nuestro barrio, en nuestro distrito postal, en nuestra ciudad, en nuestra isla, en nuestro país. A lo mejor toca moverse. Estos son los, según PricewaterhouseCoopers, dónde estarán situados los clústeres sectoriales en 2040. Es decir, los puntos donde se concentrará la actividad económica de determinados sectores en 2040. Y es curioso cómo contrasta esto con el panorama actual, ¿no? O sea, si pensamos dónde está concentrada la industria del automóvil hoy en día, hombre, pues podríamos pensar Alemania, ¿eh? Podríamos pensar Estados Unidos, ciertos sitios. Bueno, pues aquí vemos que, por ejemplo, en este segmento concreto, los clústeres, los principales polos de actividad económica en esos sectores, en el sector de la automoción, estará en Sao Paulo y estará en China, en ciudades como Nanjing y Tianjin. No aparece Europa, bueno, Detroit ya dejó de aparecer hace tiempo en este mapa, pero nos indica un poco cómo está cambiando, ¿no? Cómo está cambiando los centros de actividad económica y cómo nosotros, europeos, de alguna manera nos estamos quedando un poco fuera de juego. Las buenas noticias es que tenemos cosas que toda esta gente aprecia mucho. Tenemos cualidades. Y también hay buenas noticias de que hoy en día, gracias a la conectividad que hablamos antes, hay mucho trabajo que se puede hacer para empresas situadas en estos polos sin necesidad de moverte. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo que digo para el sector de la automoción, pues aplica al farmacéutico, aplica al educativo, aplica, bueno, por ejemplo, en el mundo del entretenimiento, ¿no? Pues Bollywood, la India, pues está cada vez cogiendo mucho más peso. Y Hollywood, hombre, aún está ahí, pero ¿qué va a pasar cuando la economía siga desplazándose hacia el sur y hacia el este, las clases medias sigan creciendo hacia el sur y hacia el este, y esas clases medias, que son las principales consumidoras de entretenimiento, de películas, digan, jo, sí, están muy bien las películas de Hollywood, pero no me acabo de identificar, ¿no?, con los modelos que me plantean. A lo mejor me identifico más con los que me plantea películas producidas en otro lugar del mundo. Y en esa guerra por el talento, y eso es algo que os concierne mucho a vosotros, jóvenes, en esa guerra por el talento, las empresas que luchan por el mejor talento se encuentran con un hándicap. Y es que estáis entrando en el mercado laboral una generación a la que las empresas no acaban de comprender. Venís cargados con otros valores, muchos de vosotros pues os habéis socializado ya en las plataformas digitales, tenéis otra forma de comunicaros, otros lenguajes, a veces otros valores, veis el mundo con prismas diferentes, ¿no? Hay quien dice que sois la primera generación global, realmente global del mundo. Y esto se traduce pues en estudios como este que veis aquí, ¿no? Esto es muy curioso porque es un gráfico que compara
cómo ven a los miembros de la llamada generación Y, ¿no? A los millennials, por un lado, cómo se ven ellos mismos y por otro lado, cómo los ven los responsables de recursos humanos de las empresas. Y veis que cualquier parecido es pura coincidencia. Por ejemplo, el atributo que más destacan en los jóvenes de esta generación, los profesionales de recursos humanos, es que se trata o que sois personas con una alta competencia tecnológica. Y sin embargo, los miembros de esta generación de ellos mismos dicen, hombre, sí, pero no tanto, ¿eh? Tal vez porque sois conscientes de lo rápido que se mueve todo y de que difícilmente podéis estar a la última. Otra cosa curiosa, el atributo que menos destacan los profesionales de recursos humanos en estos jóvenes es la lealtad a los empleadores. Es decir, los consideran poco leales. Y sin embargo, ellos mismos se consideran muy leales a sus empleadores. Esto nos dice que probablemente estemos utilizando lenguajes diferentes, que el significado que estamos dando a la palabra lealtad no es el mismo unos y otros. Que a lo mejor lealtad no es yo hago lo que tú me mandas sin cuestionarme nada, ¿no? A lo mejor es lealtad a unos valores, a algo que transmites, a una identidad, a un sentido, a un significado en el trabajo. Lo mismo trabajar duro, ¿no? Fijaros, solamente el 11% de los responsables de recursos humanos dicen que los miembros de la generación Y trabajan duro. Y en cambio ellos, el 86% dice que sí. Estamos hablando de diferentes estándares y diferentes significados. Y hasta que no igualemos esto, pues es muy complicado, ¿no? Que una empresa pueda sacar o pueda poner en juego todo el potencial que esconden los miembros de esta generación. Si no nos acabamos de entender, ¿cómo vamos a lograr poder activarlos? Y también por el lado de la generación, de los miembros de la generación Y, que claro, vosotros también llegáis a unas organizaciones, llegáis a unas estructuras que tampoco acabáis de entender. O sea, estamos transmitiendo en longitudes de onda diferentes. Y nunca se producirá comunicación hasta que no nos igualemos en una.